Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raquel y vengo en representación de ISAM Studies. Somos un equipo multidisciplinar especializado en la investigación social aplicada a proyectos de participación, diseño de políticas públicas y campañas de comunicación. En la jornada de hoy hablaremos Yaiza como fundadora de ISAM y yo sobre los presupuestos participativos y veremos si es una herramienta o un mecanismo por el cual se promueve la inclusión o, por el contrario, es un mecanismo de exclusión social. Eh, Algunos de los objetivos de esta comunicación son los siguientes. Estudiaremos la ambivalencia de los presupuestos participativos, herramienta de democracia participativa como mecanismo de inclusión y a su vez de exclusión. Analizaremos las características de las personas migrantes que participan en los presupuestos participativos, así como las características de las personas migrantes que no participan y identificaremos los principales factores que dificultan o facilitan la participación de dicha población migrante en los procesos. En primer lugar, decir que la comunicación de hoy se ha elaborado a partir de una reflexión conjunta de nuestra práctica profesional Conjunta de las dos. en materia de presupuestos participativos, que en EISAM hemos diseñado, implementado y evaluado las inversiones participativas de la Pobla de Vallbona desde el año 2017 hasta la actualidad, al igual que de la Pobla de Farnals, y hemos diseñado, implementado y evaluado los presupuestos infantiles del municipio de Rafal. Una de las definiciones que nos gusta utilizar para referirnos a los presupuestos participativos es el de Souza, porque es uno de los pioneros y responsables de los presupuestos participativos de Porto Alegre, Brasil, del año 89, donde define que los presupuestos participativos es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o el Parlamento, sino que también tiene prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno a nivel interno. Deja de ser un coadyuvante de la política pública tradicional para ser un protagonista permanente en la gestión y combina la democracia directa con la representativa. Algunas de las características de los presupuestos participativos, aunque veremos luego que es muy heterogéneo en la práctica, veremos la diferenciación entre capítulo de inversiones con capítulo de gasto o combinación de ambos, en el que las inversiones, la intervención que se realiza es principalmente municipal urbanística, creación de parques, zonas verdes, accesibilidad de calles, dotación de equipamientos deportivos, por ejemplo, o también entraría la compra de mobiliario urbano y material de uso público, por ejemplo, compra de libros para bibliotecas municipales, ¿vale? Que es el caso que veremos más adelante de la Puebla de Vallbona, o capítulo de gasto en el que se pueden realizar actividades de programación cultural, deportiva, educativa, que veremos más adelante que la combinación de ambas, de inversión con de gasto, sería el ejemplo de la Pobla de Farnals. Vale, en cuanto a los modelos de participación, según el perfil de los actores que intervienen, tenemos de base asociativa, de asociaciones principalmente, individual, abierto a toda la ciudadanía, o mixta, que es la combinación de ambas. Según quien establece las normas, es heterorreglado o autorregulado. Heterorreglado, que el diseño procedimental queda exclusivamente en manos del ayuntamiento, de arriba abajo, o autorregulados, que el reglamento se diseña a partir de los propios participantes de la ciudadanía, dotando a la ciudadanía de capacidad de regular el proceso según va evolucionando. En cuanto a la función de participación, puede ser consultiva decisiva de cogestión, cogestión el nivel más alto de participación, en que los participantes son responsables de la gestión e implementación de todo el proceso. Y por último, el proceso deliberativo o no deliberativo, en el que en el deliberativo, las decisiones culminan en un proceso más amplio, proceso que incluye discusión y priorización de necesidades, o define las líneas estratégicas de actuación de la política pública municipal, y los procesos no deliberativos en que se queda con una mera consulta, presentación y votación de propuestas o sugerencias que hace en un momento determinado el municipio. Independientemente de la configuración de los presupuestos participativos, que luego veremos en más detalle, comparten las siguientes características. Objetivo común de reflexionar sobre el destino de los recursos públicos, en qué se destina el dinero, ¿vale?
se desarrollen escenarios que implican un conjunto de subunidades territoriales, barrios, distritos, urbanizaciones y un espacio general que los incluye, la ciudadanía o municipio. Tiene una periodicidad. Los procesos que hemos hablado se ejecutan en el mismo año donde se hace el proceso, y rendición de cuenta de los resultados del proceso, en el que se hace una evaluación y seguimiento del proceso y el impacto que tiene la intervención, y es una fase muy importante que no debe quedar como solo una fase más. Y por último, la evaluación, que no se hace siempre, pero se debería hacer, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer yo es, después de que Raquel haya presentado qué es un presupuesto participativo, vamos a hacer una comparación entre 3 municipios que es en los que hemos trabajado 9, 8 y 1 año, ¿vale? Para que veamos un poco los cambios. En los 3 casos, como ha dicho Raquel, hemos hecho el diseño, la implementación y la evaluación, por lo tanto, más o menos controlamos de cuáles son los problemas y necesidades y si actúa o no como un mecanismo de inclusión o de exclusión. Concretamente, estamos hablando de participación formal, participación institucional y desde arriba, ¿vale? Para que nos situemos todos. Os he puesto aquí en el mapita Comunidad Valenciana y concretamente son la Pobla de Farnals, que está justo al lado de Meliana y Follos, la Pobla de Baibona, que está un poquito más al interior, pero es un pueblo cercano, y Rafal, que está casi en Orihuela, ¿vale? Vale, características comunes de estos procesos participativos. En los 3 casos se ha hecho de base individual. ¿Por qué? Porque en este caso las asociaciones no tenían suficiente potencia y se limitaba mucho la participación. Son todo procesos heterorreglados, os he dicho que es desde arriba y las normas han sido establecidas desde arriba. La función es decisiva, es decir, la gente vota al final qué se hace y se hace, ¿vale? No es solo consultiva ni cogestionado, que es lo que nos gustaría que fuera. Es no deliberativo porque se ciñe al proceso y punto. Sigue una lógica de redistribución en el territorio de los recursos públicos, aunque sí que hay que decir que no es una redistribución justa, ¿vale? Porque no se está haciendo en base a si hay más necesidad o menos, sino que se distribuye de forma proporcional a cada uno de los territorios, que ahora os explico. Participan personas interesadas en el municipio, pero solo pueden votar personas empadronadas en el municipio, que esto ya es una limitación de partida, porque sabemos que las personas migrantes tenemos un volumen importante que no están empadronadas. Y en el caso de las poblas, junto Pobla de Baibona y Pobla de Farnals, tenemos un problema grave con el tema del empadronamiento. ¿Por qué? Y ahora esto viene con las características del municipio. La Pobla de Farnals es un municipio que es pueblo y playa. Y en la playa vive mucha gente que vive allí todo el año, pero está empadronada en Valencia, por el tema de cole, por el tema de sanidad, médico, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no cuenta como recursos de allí y eso limita mucho la participación, ¿vale? Y en la Pobla de Baibona, que no os lo he dicho, es un municipio dormitorio, prácticamente que el centro son 12.000 habitantes y las urbanizaciones son 16.000 habitantes, que han ido aumentando con los años porque la gente de Valencia se ha ido a vivir allí, ¿vale? Mucha gente y va y viene en el día, pero no hace vida del pueblo. Esto es. Vamos allá. Las fases, como todo proceso participativo, comunicación, porque si no se entera nadie, no participa nadie. En este caso, como son presupuestos participativos, tenemos una primera fase de elaboración de propuestas, que nosotros las hemos realizado siempre con talleres, foros y haciendo partícipes a los consejos locales, bien de infancia y adolescencia, bien de juventud, bien de inmigración, dependiendo del que hay en el municipio. Una vez se han seleccionado se han realizado las propuestas, la segunda fase sería el estudio de viabilidad, en el que se determina si cada propuesta que se hace es viable económica, técnica y jurídicamente. Después esto se lleva a otros talleres y foros de participación en las que se explica qué propuestas pasan a la siguiente fase y cuáles no, ¿vale? Y por último, iríamos a la votación, lo último visible, porque después la votación normalmente simplemente es que la gente tiene unos puntos asignados y la más votada es la que se hace en cada una de las zonas en las que se establece la participación. Seguimiento y evaluación del proceso es una cosa que se tiene que hacer y se hace. En estos casos lo hemos hecho y por eso algunos de los problemas que vamos a identificar. En este caso os he puesto la Puebla de Baibona, ¿vale? Para que nos situemos, tiene una población de 28.000 habitantes. Si os fijáis, en 2008 tenía una población de 19.000 habitantes, lo cual ha crecido bastante en pocos años. El porcentaje de inmigración que tiene o población nacida en el extranjero es del 10,4%,
como os he dicho, es un municipio diseminado con 48 núcleos poblacionales porque las urbanizaciones están dispersas en el territorio y el dinero que va a las inversiones son 206.000 euros, ¿vale? Repartido en 8 zonas. 3 casco urbano y, y las otras 5 en las zonas de urbanizaciones. Vale, y aquí os había puesto para que veáis un poco la estructura de por origen de nacionalidad extranjera. Vemos que en el 2012 sobre todo destacaba Unión Europea, pero ahora está aumentando la población de América del Sur, ¿vale? Lo mismo, la Pobla de Farnals, el municipio es mucho más pequeño, 8.300, ¿vale? Se reparte en 2 zonas, pueblo-playa, fácil. Y en este caso tenemos 80.000 euros, ¿vale? En este caso, el capítulo de inversiones, el dinero se puede gastar en obra urbanística o bien en programas de gasto corriente que pueden ser agenda cultural, ¿vale? En el caso de la Pobla de Baibona, no lo he dicho, es solo inversiones, lo cual también limita mucho la participación. En este caso, mirad también, destaca la Unión Europea, pero cómo ha ido subiendo América del Sur también, para que veáis un poco los perfiles poblacionales que tenemos aquí. Y en Rafal, que es un municipio, como os he dicho, de la Vega Baja, aún más chiquitín, 4.634 personas, en el que hay un 18,9% de migración, porque es un municipio eminentemente agrícola que atrae la población para esto. En este caso son inversiones participativas infantiles. Eso quiere decir que participan menores de 16 años. En este caso son 4.000 euros y lo dividimos en dos bolsas de dinero, 2.000 para niños y 2.000 para mayores. Mayores es secundaria, ¿vale? Claro. Y aquí, si os fijáis, la población es muy diferente a la que hemos visto tanto en la Pobla de Baibona como en la Pobla de Farnals, porque la mayor parte de población extranjera sería África, concretamente Marruecos, y Senegal sería la segunda. Y aquí os he puesto resultados de la participación así. En la Pobla de Baibona participa un 4,3 de la población censada con edad de participar, 795 personas. En la Pobla de Farnals este año ha votado 491, que supone el 5,61%, que diréis, qué poco, ¿no? Que va, en Valencia eso es el 0,25%, el 0,7% de la población. Entonces, en estos municipios hay una participación importante, ¿vale? Y lo más interesante es que en Rafal, que lo hemos vertebrado por el centro educativo, han participado todos los niños, niñas, adolescentes de centros educativos públicos y concertados, más aquellos que no están en el municipio porque se les ha llamado por teléfono para que participen. Por lo tanto, hemos conseguido que participen personas de todas las nacionalidades, que como habéis visto es bastante importante. Vale. ¿Qué población inmigrante participa en las inversiones participativas? En la Pobla de Baibona. Bueno, esto era inmigrante, origen inmigrante y extranjero, que lo habló Paco ayer, me lo salto. ¿Quién participa en la Pobla de Baibona? ¿Qué población inmigrante participa? Principalmente población residente en urbanizaciones de países europeos. Por lo tanto, migración de jubilación. Y algunas personas de América Latina que también viven en urbanizaciones de clase media alta, ¿vale? Porque son urbanizaciones de prestigio, por decirlo de alguna manera. Estos colectivos participan normalmente desde el principio, es decir, en cada una de las fases. Elabora propuesta y vota. Y el tipo de proyecto, este es divertido y es muy diferente al otro, que es que se basa en proyectos ecosostenibles. Rutas ciclopeatonales, control de plagas creando casitas para murciélagos, colonias felinas, pues proyectos chulis, ¿eh? Bien, ahora veremos. Esto genera mucho problema con la población autóctona por el tema de la clase social. A la gente que tiene pocos recursos esto le molesta mucho, porque no son sus problemas. Bueno, Pobla estoy cobrando de mi medicina, ¿no? Bien. Pobla de Farnals, ¿vale? Lo mismo. Aquí la población que participa es población de clase baja, clase obrera. Hablo de población inmigrante solo, ¿eh? No población total. Que participa solo en las votaciones, eso significa que no participa en la elaboración de propuestas y que solo participa en aquellos proyectos que responden a necesidades básicas. Por ejemplo, que pongan un techo para que no haya sol en la puerta del colegio. O sea, participan en cosas súper, súper aplicadas y súper necesarias desde su punto de vista.
Aquí sí que tenemos participación en situación regular y situación administrativa irregular, lo cual también es un logro porque tuvimos que cambiar la aplicación técnica. Y aquí, como os he dicho, participan todos independientemente de su origen. Factores sociales, culturales y administrativos. ¿Qué incide en la participación? Situación administrativa, conocimiento de que existe el proceso participativo, años de permanencia en el municipio y años de permanencia en el país, competencia lingüística, súper importante, capital cultural, el ciclo de la vida, lo de las familias, participan mucho más. Autopercepción de vecino o vecina legítimo, es decir, quien se cree vecino participa más que aquel que se ve fuera del sistema. Aquellas personas que lo perciben como un acto político y de concepción de responsabilidad ciudadana participan más. Cultura participativa en el país de origen, depende de qué país participa más. Latinoamérica está participando, Colombia participa porque hay un arraigo en la participación ciudadana. Estatus social y clase social se ve muchísimo en el análisis que hemos hecho, la motivación de los proyectos presentados y el miedo, porque claro, si estás en una situación irregular, muchas veces solo el miedo que tienes a que vayan a decirte algo, pues ya no participas. Y los factores técnicos y políticos importa mucho para hablar de factores de inclusión o de exclusión, si el diseño se ha pensado para que fuera inclusivo, si la aplicación informática se ha pensado para que sea inclusivo o excluyente, por ejemplo, si deja poner NIES o deja poner pasaportes o no. Eso ya excluye a toda la población que estamos hablando. La voluntad o objeción política, que quiera o no que participe la gente que no tiene papeles, por ejemplo. La voluntad o objeción técnica, porque hay técnicos que no quieren que participe la gente para decidir qué tienen que hacer, porque ellos ya saben lo que se ha de hacer en ese municipio. La coordinación local, los tipos de talleres que se realicen y cuándo. Lo que dijo Paco ayer de lo importante que es adaptar los talleres a la gente que tiene que ir. Porque si tú haces un taller a las 12 del mediodía, no va a ir nadie que esté trabajando en ese momento. Población extranjera sabemos que tiene unos turnos laborales mucho más grandes. Tamaño del municipio, y digo las dos finales. Conclusión. No hemos puesto datos cuantitativos del número de personas que participan porque no los tenemos. ¿Por qué? Porque está encriptada la aplicación, porque nadie ha pensado que estos datos pueden ser interesantes para el diseño de políticas públicas. La falta de la participación de personas de origen extranjera es baja o muy baja, en base a lo que nosotros hemos visto en los presupuestos participativos que os hemos dicho. La heterogeneidad de perfiles participantes, lo que os hemos dicho, clase media alta, en el caso de urbanizaciones, de europeos principalmente, y clase baja de personas de América Latina, en el caso del municipio que hemos visto. ¿Quién no participa? Personas que no viven en el municipio, que solo duermen, por lo tanto en las zonas dormitorio no participan. Personas con escasas redes sociales, sin arraigo o sin relación con entidades, centro educativo, personas en situación irregular administrativa. Factor de inclusión, vehicular la participación en los centros participativos, porque ahí llegas a los niños, niñas, más a las familias. Y la última idea que quería comentaros es que muchas veces las causas de participación o la no participación nunca es un único factor, sino que suele ser la conjunción de varios. A mí, a nosotras, los que más nos aparecen son, uno, la autopercepción de vecino o vecina legítima, junto con situación administrativa y el tipo de proyecto. Esos tres son los que más hemos visto que condicionan. ¿Y eso cómo lo ves? Porque le dices, ¿quieres participar? No, es que yo soy nuevo en el pueblo. Entonces, el sentirse o no reconocido por el resto y como vecino legítimo es la puerta de entrada-salida a la participación, en este caso.